Sean bienvenidos de vuelta, mis rebeldes, a este su canal, El Rupturista. Yo soy Lobo Blanco y en esta ocasión quiero hablar de manera genérica sobre la justicia. Y comencemos con dos casos que me hicieron hablar sobre este tema en particular. El primero de ellos fue el asunto de Luigi Maggioni, el cual todavía no ha recibido su sentencia definitiva. Es por ello que me he reservado tanto el hablar sobre este tema. En el momento en que el jurado determine cuál va a ser su condena de esta persona, que creo que todos esperamos, lo más probable es que sea, eh, pues hablaré del tema en más profundidad. Sin embargo, ya les daré pistas desde esta ocasión de cuál es mi forma de ver dicho asunto. Pero hay otro asunto que salió esta semana que se llama el señor Tamura, quien afirmaba o por lo menos parecía indicar que culpaba a la NFL de haber padecido ETS, que es una enfermedad crónica en el cerebro debido a los constantes golpes que recibió su cabeza por practicar justamente el fútbol americano y culpaba a la NFL del ocultamiento de los trastornos y los problemas que conlleva este deporte. Ahora, ya sé que muchos pensarán que tiene que ver la NFL con la justicia, ¿no? Y los asuntos que les acabo de mencionar. Bueno, pues justamente en el tema de justicia, estas personas decidieron tomar acciones por su propia cuenta. Y ahí es donde entra justamente la justicia. No les vengo a hablar sobre tecnicismo, y tampoco de manera filosófica de qué es la justicia o qué debemos entender justicia, pero sí compartirles mi opinión, mi percepción de estos asuntos y también cómo es que hemos llegado a este tipo de asuntos de nueva cuenta y la humanidad cómo ha ido evolucionando su pensamiento de la justicia, ¿no? Recordemos que en algún momento, el principio, pues la justicia la vemos como más que nada, pues venganza, ¿no? Esa es como nuestra primera percepción como humanidad, tal vez, de lo que veíamos que era la justicia, que era devolverle a alguien lo que te había hecho. Y justamente si te daban un sopapo, tú tenías que responder con fuerza, ¿no? Para que los demás individuos de la comunidad no te vieran como alguien débil y con alguien efectivamente que no tenían que meterse y sobre todo esa persona que te atacó que no volviera a atacarte. Los ejemplos de este tipo de justicia, justamente la retributiva, la encontramos en el Código Hammurabi, por ejemplo. Básicamente es el principio de la ley del talión, en el que el castigo va en proporción al tipo de daño que tú hayas generado. Ahora, teníamos que evolucionar, ¿no? Como lo ha hecho la humanidad siempre, la sociedad, y no podíamos quedarnos ahí mutilando personas toda la vida, ¿no? Mochando orejas, dedos, lo que fuera. Y así es como llegamos a la justicia restaurativa. Y bueno, también parte de la justicia restaurativa tuvo que evolucionar. En un principio, pues era encarcelar también personas, tal vez de modos más salvajes al inicio, pero al final de cuentas, el tener una persona encarcelada, ¿de qué le servía a la víctima finalmente? ¿Cuál era, pues, el beneficio que ella obtenía? Más allá del castigo, que ese deseo parece que no se puede ir de la humanidad, pues la víctima al final de cuentas no obtenía nada de reparación del daño, que a veces pues, es lo más importante, ¿no? O sea, sí, te quitan algo a ti, te cometen un delito, pero, o sea, meten a esa persona a la cárcel y luego a ti, ¿qué te pasa, ¿no? Con lo que te hayan hecho. Si te robaron, pues, por ejemplo, un teléfono, pues, ¿qué va a pasar con tu teléfono? Te sacaron tus cuentas o te metieron a tu inmueble, ¿qué va a pasar? Pues nada más con la encarcelan y qué. Tu inmueble va a quedar ahí volando, tu patrimonio, te dañaron también en tu persona. ¿Cuál es la solución que te van a dar, no? Y ese era el problema también, o es bastante el problema de la justicia retributiva, parece que a la humanidad le sigue fascinando esa clase de justicia, porque prefieren el castigo simplemente, prefieren que alguien, ahora sí que el delincuente sufra
lo que la víctima ha sufrido. Y esto lo estamos viendo bastante en nuestra vida cotidiana actual, cómo las personas tratan de defenderse, crean comunidades o vaya, las famosas autodefensas. Y también en las colonias, pues vemos que hay carteles como de ladrón, de no metes a robarte aquí porque si no te estamos vigilando y te vamos a hacer algo, ¿no? Ese tipo de cuestiones que te dan a entender que las personas van a castigar, van a tomarse las cosas por sí mismas. Y aquí es donde entran los asuntos que les hablaba al inicio, el señor Turam y Luigi Maggioni. Estas personas decidieron tomar la justicia por su mano. Más allá de si tenían razón o no, que vaya, tenían causas legítimas y quejas legítimas por lo que les había sucedido, también que otras cosas, no solamente las causas que los llevaron a eso, sino, bueno, las causas primordiales, porque también son causas, el hecho de que el Estado no haya proveído suficientemente bien las situaciones ni haya previsto cómo tratar a este tipo de personas o este tipo de asuntos. El caso de Luigi Maggioni es un tema de salud meramente. Y tenemos allá los seguros que te cobran millonadas para que luego no te quieran atender los cabrones. Es lo que esta persona sufrió y demandó hasta el final. Y bueno, y sigue manteniendo, ¿no? Al final él considera que pues, hizo algo correcto porque estas personas, los seguros, las personas encargadas de los seguros, buscan de cualquier forma sacarte millonadas para que al final, con cualquier excusa estúpida, no te quieran hacer válido un seguro. Entonces, ¿de qué sirven los seguros? Carajo. Si no te van a funcionar en el momento que tú lo necesitas de verdad. ¿Para qué pasaste toda tu vida pagando miles de pesos o millones de pesos si al final no te van a servir de nada? Y esa es una de las quejas que tiene incluso muchas partes de la sociedad estadounidense porque allá no tienen los mismos servicios. Por ejemplo, aquí en México tenemos un seguro social, será peor o mejor, pero el IMSS y el ISSSTE pues, por lo menos proveen algo de salud a la población general que no tiene los miles o millones de pesos para pagarse un seguro privado. Y bueno, allá en Estados Unidos la sufren el triple de peor. Pero también está el tema de Medicaid que quería quitar Donald Trump, que muchas personas están defendiendo porque es lo mínimo que pueden tener ellos como, digamos, algo próximo a un seguro social, que no les van a cobrar las millonadas para pues, poderse atender de la salud, que es un derecho, vaya, y que ha fallado el Estado, primero en el caso de Luigi Maggioni, de no haber proveído los recursos suficientes para salvaguardar y garantizar el derecho de acceso a la salud. Pero lo más importante para mí siempre es lo que ha hecho cualquier gobierno, no solamente los estadounidenses, defender a las empresas privadas, sobre todo estos tipos de seguros que tienen prácticas denigrantes en contra de sus propios clientes, a los que deberían de garantizarles el servicio, y los protege el gobierno. Les da rienda suelta para que cometan cualquier barbaridad en contra de las personas. Y lo que causa al final es el malestar que llevó a esta persona a cometer, sí, un delito, a tomarse la justicia por sí mismo. Y aquí es donde vamos. O sea, también ha fallado el Estado en la administración de justicia porque las personas no confían en las instituciones. Y es normal. ¿Cómo van a creer en las instituciones si las instituciones se preocupan más, o incluso lo vemos en la legislación, en cómo se van a solucionar los grandes asuntos entre las personas, lo que pasa entre ellas, sí, bueno, ahí les damos solución, que pase lo que tenga que pasar. Pero cuando se trata de una gran empresa hay que asegurarnos que esas grandes empresas no queden a la deriva, o no solamente las grandes empresas, también ahora sí que las personas físicas, ahora sí que las empresarios en sí, que no queden expuestos a lo que diga una ley. Y bueno, también estas personas, pues ahora lo vamos a ver más seguido seguramente con el tema de la nueva justicia de la 4T, en la que elegimos supuestamente a los jueces, pues vamos a ver seguramente más corrupción de personas que hayan favorecido tal o cual campaña, pero bueno, es el tipo de justicia que tenemos ahora, ¿no? Y eso no a nivel de elegir candidato o jueces por elección popular, pero sí la administración de justicia no está bien a nivel mundial. Y este malestar, sobre todo en Estados Unidos, lo estamos viendo cada vez más, se da
vaya, la desconfianza y el tomarse la justicia por sí mismo se ve más constante. En México, pues a raíz de la inseguridad, lo estamos viendo, como lo mencionaba, con las autodefensas, las colonias que toman estas prácticas como de, oye, delincuente, no te metas, si no te vamos a dar unos sopapos. Y también, pues en redes vemos cómo las personas incluso han creado comunidades para ver cómo maltratan a los delincuentes, ¿no? Cómo les dan su justicia retributiva. Eh, y vaya, el tema de la justicia, mm, no sé si podríamos hablar de un retroceso, pero definitivamente sucede algo que quizás hace unos 20 30 años no había, que es la desconfianza en las instituciones. Cuando hay desconfianza en las instituciones, pues evidentemente las personas tienen que tomar acción o consideran ellas que deben de tomar acción, lo cual al final de cuentas no está mal, ¿eh? Porque si no tomamos acción por nosotros mismos, y no, eso no me refiero a que vayamos a cometer delitos, ni a tomar la justicia por nuestra mano, pero sí tenemos que levantar la voz es en manifestaciones, expresiones que hagan entender que tenemos que hacer un cambio, generar un cambio real, tomar partido también y en la vida pública del país, en la vida política, y no solamente a través de ir a votar, o sea, tenemos que hacernos escuchar para que las personas que tienen el poder, que tienen ahora sí que esas facultades para cambiar la legislación y garantizar nuestros derechos mínimos, pues tomen acción real y lo lleven a cabo. El problema es que estas personas o se benefician o son tan estúpidas que no entienden o no saben cómo cambiar esta dirección, ¿no? Cómo darle, cómo garantizar, porque también se preocupan tanto de los intereses de las personas que los apoyaron, principalmente empresarios, no vamos a mentir, ¿no? Y todos los políticos, e incluso a veces hasta ellos se ven dañados en cambiar ciertas políticas y cierta legislación, porque eso a lo mejor les genera un riesgo, un menor ingreso, les afecta a sus negocios o al de terceras personas que les apoyaron. Ahí es donde chocan los intereses. Y vaya, que no debería ser porque ellos son servidores públicos, deberían atender a la vida pública del país, no preocuparse en si les daña a ellos o a terceras personas, pero así no funciona la política de verdad. Entonces, bueno, al final nosotros no podemos dejar de pelear nada más porque decir, bueno, es que estos cabrones no van a hacer nada. Tenemos que levantar, aunque sea la voz, para que las volvamos a tener confianza en las instituciones, para que las instituciones se fortalezcan, porque a través de ello vamos a tener un estado de seguridad. Porque si volvemos al estado de nos mutilamos cualquier parte del cuerpo con tal de obtener justicia, el castigo nada más, pues volvemos al mismo salvajismo de antes, incluso como lo hacen los animales, y se supone que ya no somos de ese estilo, ¿no? Somos una sociedad muy civilizada, tendremos que responder como tal y tener justicia restaurativa. Y eso nos lleva a que no solamente hay que tener condenas de alguien en la cárcel. ¿De qué me sirve que alguien esté en la cárcel? O sea, necesitamos sí, la reparación del daño, ya sea económico, no sé, algún tipo de disculpa pública, lo que sea. Pero necesitamos que las personas realmente se sientan satisfechas de que en cierta forma les resarcieron ese daño que sufrieron y no nada más tener a alguien encerrado y que eso al final de cuentas pues no te va a traer ninguna solución a tu vida, al daño que ya te hicieron. Eso se va a mantener constante. Y sobre todo para las personas que tienen la capacidad, por ejemplo, la NFL. La NFL que ha encubierto, y esto lo sabemos. Recientemente sí han hecho más estudios, pero ha sido a raíz de que externos han hecho estas investigaciones de que, pues vaya, este deporte del fútbol americano te causa tantas lesiones y han habido ciertas modificaciones, pero al final de cuentas, pues la NFL pues, va a tratar de ocultarlo porque se les acaba el negocio y entre los intereses. ¿Y qué van a hacer los políticos? Y también lo vimos en el caso del señor Maggioni, que hicieron muchos políticos, lo atacaron e incluso fueron a su vida privada de estas personas con tal de de desvirtuar, perdón, las causas que ellos, por las que llegaron a esta circunstancia, que eso es lo que debemos atender también finalmente en cualquier situación. Ok, cometiste un delito, pero ¿y qué te llevó a hacer eso? O sea, también importan las causas para entender.
cómo llegamos a esas situaciones y resolverlas. A veces no solamente se trata también, tampoco de llegar a la justicia restaurativa, sino de prevenir. ¿Y cómo previenes? Con una buena educación, con una buena cultura, con buenas políticas de gobierno que te eviten que las personas lleguen a estados de necesidad o de tal desesperación que cometan atrocidades. Y estas también son parte de las culpas de todos los gobiernos, que no han sabido llegar a atender las causas reales desde la raíz. Y eso empieza a veces, sí, desde muy pequeño, porque muchas personas sufren discriminación, mucha desigualdad, y no pueden tener o entender la justicia o la vida normal y llegan a cometer ciertos delitos y vivir en ese círculo vicioso, porque no tienen otra forma de vivir, porque nunca tuvieron la oportunidad ni las herramientas de tener otro tipo de vida. Y entonces, cuando vemos la justicia, no es más complicado que solamente llegar y decir, vamos a castigar a tal o cual persona y vamos a resarcir incluso el daño. Hay que también prevenir. Y no solamente prevenir, se trata en decir, bueno, al adulto o a un joven, no cometas tal o cual acción porque eso te va a llevar a la cárcel, ¿no? O te va a generar una sanción. Digamos, desde jóvenes, ni siquiera tendríamos que tener el miedo a la sanción, sino entender por qué está mal ciertas cosas, tener una buena ética, una buena moral. Por eso también se vuelve trascendental que los jóvenes y los niños, desde niños, tengan cierta base cultural, filosófica. Pero bueno, son cosas que nuestros gobiernos parecen que no entienden y que protegen a veces a ciertas personas o grupos que si cometen delitos y ocultan cierta información, porque hay que mantener el negocio, ¿no? Incluso las personas también deberíamos de pensar mejor lo que consumimos, porque al consumir ciertas cosas que hacemos, pues le damos legitimidad a lo que están haciendo. En caso de la NFL, las personas no se van a detener a pensar que si tienen ETS o no los deportistas. Les vale madre, van a seguir consumiendo, porque lo importante es seguir consumiendo mierda. No nos ponemos a pensar en las cuestiones éticas ni en el sufrimiento que llevan a estas personas, ¿no? Y vamos a un caso, por ejemplo, que yo conozco mucho, de hecho, te llevan una playera de ese deporte, es la lucha libre. Y la lucha libre, pues vaya, ha tenido múltiples escándalos de problemas físicos de salud, también de generación en la parte cerebral por los constantes golpes que tuvieron que llevar a muchas modificaciones en el deporte para tratar de disminuir los riesgos. Y a pesar de que muchos consideran que es un deporte falso, no, es guionizado. Si sabes qué va a pasar, pero de todas formas el daño es real. Y lo que tienen que hacer estas personas es estar muy coordinadas para disminuir el riesgo y atenderse debidamente. Cosas que no pasan a veces en México, ¿no? Como siempre vamos muy atrasados. En la WWE sí llegaron a extremos muy graves. El caso Benoit, que fue una persona que liquidó a su familia, eh, sí tuvo ciertos problemas mentales, no se puede justificar a partir de eso lo que, o sea, el delito que cometió, pero sufrió un trastorno que, vaya, llevó a las alarmas en el mundo de las luchitas para que hubiera ciertas modificaciones y evitar, ¿no? Ese tipo de trastornos y que llegáramos a ver otro tipo de, constantemente este tipo de delitos, ¿no? Que, por ejemplo, en la NFL han sido constantes y se han ocultado. Es mejor a veces acusar a las personas nada más de que son simplemente unos delincuentes a saber cuáles fueron las causas o qué los lleva a cometer ese tipo de delitos y tratar de evitarlos, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarlo en que la justicia y que el momento en el que vivimos hay que repensar varias cosas. No solamente es ir y decir, vamos al castigo. Hay que ir muchas veces a las causas y tratar de evitarlas, porque así es como conseguimos verdadera justicia cuando las personas no cometen delitos y cuando lleguen a cometer algo, no solamente es sancionar ni recibir siquiera una restauración del daño. También es que esa persona que cometió el delito entienda que lo cometió y por qué está mal, entonces volverlo a alguien productivo para la sociedad. Y productivo no es nada más que genere ingresos, sino alguien que te apoye, que sea mentalmente una persona de bien. Pero bueno, espero que les sirva de algo este tipo de reflexiones y vaya, que
también genere conciencia sobre los debates a futuro. Así que yo me despido y hasta que nos volvamos a ver, queridos.